bien, pues empezamos el programa con Susurros del Corazón. Empezamos este programa de segunda parte de anime. Película de Yoshifumi Kondo. La sinopsis dice así: una joven estudiante amante de los libros descubre que todos los libros que ha elegido en la biblioteca han sido previamente elegidos por una misma persona. Cuando descubre quién es, conoce a Seiji, un joven que está aprendiendo el arte de fabricar violines. Bueno, la produce, como no, el estudio Ghibli, Hayao Miyazaki. La sinopsis es muy supina. Ya os adelanto que la película tiene muchísimo más contenido del que se nos, digamos, comenta en esta sinopsis. Bueno, ha estado en tops, ¿no? Como aquí veo, de mejores animes basados en un manga y demás. Por lo que leí en bastantes críticas, se decía que era una película un poco olvidada, porque, bueno, las que iba sacando, ¿no? Hayao Miyazaki, ya sabéis, director de Castillo Ambulante, director de El viaje de Mononoke, Chihiro, Chihiro, todo. Totoro, Mononoke, bueno, ya sabéis, pues claro, es de quien estaríamos pendiente, ¿no? Todos y todas, así que bueno, lo primero que hay que decir es, y lo hablaba el otro día con una amiga a la que casi podríamos haber traído a este programa, porque mira, qué tienes por ahí, Oscar? Bueno, Oscar está, y ya Oscar la tengo varias tiene, sacadas también las tienes ahí, porque muy bien. Tiene ahí, bueno, para quien nos esté escuchando en Evox y que no nos esté escuchando en YouTube, que Oscar tiene aquí en físico, pues prácticamente todas las películas que traemos hombre, hoy, pero porque si estos son hay físicos cinco, que igual el último que me compré fue hace 6 7 años y por eso está en físico, porque tenía todavía algo más de sentido tenerlo así. claro. Claro. Pues bueno, como decía el otro día, hablaba con una amiga a la que podríamos haber traído aquí porque está estudiando precisamente culturas orientales y más concreto japonés. Para Y anime parte 3. para anime Para parte anime 3 la parte podemos 3. traer. Y me decía la importancia de la conexión con la naturaleza que hay, me hablaba de eso sobre todo que hay en el anime, porque yo le hablaba de un concepto que ya saco aquí a la palestra, bueno, un concepto, no, una especie de algo que ocurre, ¿no? En la mayoría de las películas que veía, que es que, vamos a ver, Susurros del Corazón, como habéis escuchado en la sinopsis, huele, ¿no? Rezuma a una historia costumbrista, Mm. a una historia que va a, digamos, a hablar de lo cotidiano, ¿no? Y demás, pero claro, luego inyecta, en algún lugar de la película se inyecta un chute ahí de imaginación, de casi de surrealismo, ¿no? De otra realidad, que es la realidad que su protagonista está, digamos, dejando escrita en un relato en un momento de la película. Y de repente sale ahí una imagen, ¿no? Salen imágenes de el relato fantástico que ella está escribiendo. Con lo cual, una cosa que a mí me da que pensar, digo, y luego veía, por ejemplo, Mind Game, que es una fumada tremenda, o la propia Colorful, ¿no? Ese inicio, y decía yo, es que ni en casi ninguna película de las que vemos hoy, em, se centra exclusivamente en lo cotidiano. Estaba viendo Susurros del Corazón a veces y me recordaba a cosas como Totoro o Arrietty y los Mm. diminutos, porque es como vamos, y es precioso todo lo cotidiano, es que te gusta todo, la tienda de Susurros del Corazón, los objetos que hay, eh, todo, ¿no? Y después, de repente, sale algo de corte surrealista, de corte fantástico, ¿no? Entonces, esto es un concepto que es un elemento que me gusta mucho porque ya me gustaría que hubiera más formas del agua, más laberintos del fauno en el cine, más, digamos, pues eso, un cine, claro, corpóreo, ¿no? De animación, pero también en un cine de animación adulto, Mm. ¿no? Que eso sí que creo que el cine, por ejemplo, de animación para adultos norteamericano,
cada vez lo está llevando un poco más allá. Si alguien ha visto BoJack Horseman, no le sorprenderá ver conexiones con esto que ahora estamos hablando, de que ocurran momentos surrealistas, momentos incluso fantásticos en la imagen, cuando en general se está hablando y se está representando algo cotidiano, Claro. ¿no? Claro, aquí una De hecho, genialidad que hay es que esta película es muy disfrutable en adultos, pero también en un público infantil. O sea, yo creo que sí que Estados Unidos, por ejemplo, divide más su público de animación a la hora de esas separaciones de la realidad con la fantasía. Y aquí es como que está mucho más homogenizado en que yo creo que entra, que es universal, como te lo está mostrando concretamente claro. esta película. Yo ahora que has hecho un poco repaso de la gran figura de Estudio Ghibli, leí en su momento, Estudio Ghibli lo fundaron entre Hayao Miyazaki, Isao Takahata y un productor que no me acuerdo el nombre, pero que es el productor de prácticamente todas las películas de Estudio Ghibli. Y Yoshifuki Kondo ya había estado de animador principal en muchas de las películas anteriores de Ghibli. Y con Susurros del Corazón, al hacer su primera película, ellos pensaron, vale, tenemos a nuestro heredero, pero se murió con 47 años, un año después de hacer esta película. Y rompieron por completo la posibilidad de que Ghibli empezara a tener películas que no hicieran o Hayao Miyazaki o Isao Takahata, y más allá de la prueba que hicieron con el propio hijo de Hayao Miyazaki, hasta 2010 no encontraron un nuevo heredero, que fue el que hizo Arrietty, que era Yone Hayashi, creo que se llamaba, eh, que es triste porque a menudo han hablado de, claro, Disney de alguna forma consiguió hacer que su estilo permaneciera aunque ya no estuviera él. Y Stan Lee, distintas personas de todo tipo, pero Miyazaki parece que el universo no ha querido que existieran, porque es lo que decimos, es que Ghibli desapareció poco después de encontrar a ese heredero, y ahora ese heredero existe, pero ya no está haciendo películas para Ghibli, las está haciendo para su propio estudio, porque Ghibli en su momento quebró, aunque un poco después volvió a resurgir, entre comillas, aunque ya no con esa independencia. Claro. Y respecto a lo que decías, Dani, de que esta película igual ha quedado un poco olvidada dentro de Ghibli. Claro, la mayoría de películas de Ghibli, la mayoría de películas que además recuerda a la gente de Ghibli, son películas de corte fantástico. O sea, tienen algún elemento tal. Esta, efectivamente, al tener un componente mucho más natural, o sea, menos, aunque tenga esas secuencias de imaginación, ¿no? De la protagonista, en la cual ahí sí que podemos observar cómo además tiene un estilo de animación muy parecido a lo que, bueno, al resto de, de las películas que, bueno, en este caso no hizo, guionizó Miyazaki, pero en las otras que hizo, Ponyo, El Castillo Ambulante y tal, claro, el resto estamos viendo una historia sobre la adolescencia con todas sus características, como pueden ser pues el romance, el desamor en algún punto. Luego también, también un tema que toca, que además se toca y volveré a repetir en Colorful y en La chica que saltaba a través del tiempo, el, ese componente de cara al futuro, ¿no? Que los protagonistas pues piensan, ¿no? En plan, ¿qué voy a hacer Claro, la en indecisión el del futuro? adolescente, La ¿no? indecisión, eso es. Y creo que todo eso está desde un maravilloso guión de Miyazaki hasta puesto en imágenes animadas por Kondo, creo que está perfectamente tratado, narrado y funciona de forma maravillosa y es una lástima que sí que esté un poco como aislada del resto de otras producciones de Ghibli. De Ghibli. Mm. Y luego otra cosa, por abrir otro melón más, me preguntaba yo durante la película, ¿es una película, Susurros del Corazón, a pesar de que habla de que al fin, o sea, a pesar de que acaba hablando de un enamoramiento, el enamoramiento en la adolescencia, hay muchos más temas,
y yo me preguntaba, ¿es una película sobre la soledad también? Y entonces empecé a pensar em, qué es lo que tiene que tener, o sea, empecé como a indagar así un poco, qué es lo que tiene que tener una película em, para ser una película, pues eso, que vaya sobre la soledad, que sea solitaria en sí, que resume eso. Y yo creo que tiene que ser una peli en la que el personaje protagonista se sienta así, tanto él mismo bueno, en un espacio en el que está solo o sola, em, así como cuando está con gente. Y también desde el propio espectador. Es decir, ese espectador es lo que siente cuando ve a ese personaje con gente y demás. Y yo creo que tanto esta película como Colorful sí son películas que hablan un poco sobre la soledad. Hay un cierto... Además hay... creo que sus protagonistas son como en ninguna... bueno, como en La chica también que saltaba a través del tiempo, los protagonistas. Es Ya. decir, o sea, aquí son protagonistas absolutos y el segundo es un segundo, pero que se quedó muy, muy, muy atrás, Ya. ¿no? En la Bueno, carrera. Y claro, iba a decir que, por ejemplo, en el programa anterior a este, hablamos de Her. Her es una película que yo creo que ese tema lo copa, ¿no? Luego también estas películas como Ad Astra o a ratos Interestelar o 2001, estás ahí en el espacio, de Martian, ¿no? Son películas, claro, que son totalmente, o sea, la soledad está ahí de una manera más física, pero que esté la soledad en películas como Her o Susurros del Corazón o Colorful es más complicado. Y creo que sí es un objetivo de sus creadores. Aislarlos de una manera estética y entonces que tú digas, joder, es que me siento como espectador solo al verme reflejado sí. ante estos personajes. El segundo, por así decir, de esta película, a mí me parece, claro, creo que en prácticamente cualquier otra película de las que habríamos hablado hoy, que son un poco más oscuras, podríamos decir, aunque tampoco me parece que particularmente lo sean, este segundo personaje que es con el que tiene ese enamoramiento, se empieza a fijar en él porque hay su nombre sellado en todos los libros. Y más adelante le confiesa que se ha tenido que leer muchos libros para que ella ya haya sentido la curiosidad. Claro, él dice que de verdad se ha leído esos libros. En otro tipo de historias, él se cogería esos libros de 10 en 10 para que estuviera el sello en todos y que hubiera, pero el hecho de querer vendértelo así y que como el tono en sí es bastante alegre, dices, vale, pues te lo compro. No voy a ver ninguna maldad en ese acto que hace él de que anda que lo que puede haber aprendido gracias a que le guste esa chica si se estaba leyendo esa chica 20 libros en verano. Me parece una salvajada, o sea, yo mira que este verano, por ejemplo, le he dado bastante, pero creo que me he leído 10 y leyendo todos los días un porrón de tiempo. Y muchos de esos libros cortitos de 100 hojas, o sea, ¿sabe? Y también se la veía en algún momento en la biblioteca con un taco de 6 libros y que ya había dejado uno y estaba en el siguiente por la mitad. ¿Qué dices tú? Pero madre mía, esta tía es en plan como... brrr, ya, hoja, siguiente. Brrr. Ostras, qué capacidad de lectura. Y otra cosa, como Bueno, la habéis comparado tanto con Colorful, a mí hay una cosa que me parece que esta película hace muy bien y que en Colorful no, pero que es una chorrada, pero que en estas películas o series costumbristas, mira, vamos a hablar por ejemplo de Colorful la ha hecho Keiichi Hara, que antes de hacer Colorful hizo Shin-Chan, que es una de las series más costumbristas que puede haber. Yo nunca he entendido siempre que sacaran el plato de comida, está saliendo vapor
y se lo meten en la boca y en la boca hacen y se le está ardiendo la boca. Y Susurros del Corazón es la única película japonesa que he visto que sacan la comida, soplan y se lo meten en la boca, que me parece lo más lógico que podría hacer. O sea, si Humano. algo está que escalda, pero ¿cómo te lo metes en la boca? ¿Te vas a quemar la lengua o lo que sea? Bueno, luego una apreciación subjetiva, pero que creo que también está bien sacarla, es, a ver, para mí la mejor parte de la película es el inicio del enamoramiento. Y, y me gusta porque además la película tiene todo el rato tintes a otra época. Y Son los ahora os digo, 80 se desarrolla son en los los 80. 80, vamos. Pero fíjate, y bueno, de hecho, después de lo de los tintes a otra época, me salió, ¿no? Me surgió una teoría con la película. Claro, digo que tiene tintes a otra época ya no porque sean los 80, sino por lo que están haciendo esos adolescentes. Uno quiere ser luthier. Mm, La otra claro. escribe canciones. La figura de la biblioteca, que es ahora una biblioteca, ¿no? Si la biblioteca además, quiero decir, figuras que ahora nos van pareciendo menos modernas, o que precisamente son figuras que ya no son lo que eran porque se han modernizado. Y en la película se ven muy bien. Y yo al final extraje una teoría, ya estamos en terreno de spoilers, que es, vamos a ver, la niña va a una tienda en la que, pues eso, hay un señor mayor que de hecho nos cuenta una historia que se asemeja a la historia del gato, que tiene un gato como amuleto, que es sobre lo que después la niña escribe, ¿no? Mm, Y ese gato, ahí se ve el gato, ahí se ve el gato, ahí está, Ahí mm, está. ahí está. Entonces, el gato sería ese señor que tuvo una historia con una mujer, la mujer se quedó la otra parte a la gata y entonces nunca pudieron volverse a ver, ¿no? Entonces yo lo que pienso al final es que la película, la historia principal que nos está contando, es la historia que podría haber sido de ese hombre. O sea, mi claro. teoría es claro, que lo que nos está contando es y por eso también al fin y al cabo es tan comfort la película. Y tiene, digamos, un final positivo y un camino relativamente positivo, porque nos está contando la otra historia. O Mm, sea, está la historia en la que no pudieron estar, porque estalló una guerra y demás, y ahora estamos viendo la historia en la que pues todo sale relativamente bien y además con un trasfondo muy interesante de respeto y de, no sé, claro. y de fuerza en esa y de fuerza en cuanto a la estabilidad que a Claro. veces ves en esas dos personas para ser adolescentes y estar enamorándose, que yo me volvería loco. Entonces me Claro, claro. andaría tirando por ahí, ¿no? Sí. Y tal, y los tíos gestionan ahí el tiempo que están juntos y tal. Bueno, yo me pasaría todo el día con la otra persona si tuviera 16 años y estoy enamorado. No, no, esto es tranquilamente. Parece que llevan 10 años o 20 juntos ya, ¿no? Igual Sí, es sí. algo más cultural y además cultural ya más pasado en ese filtro de ese tiempo. Por decir una, igual que por ejemplo en Totoro, prácticamente era un mundo normal y el elemento fantástico era el propio Totoro, el gato bus, o en Porco Rosso, el propio Porco Rosso. El único personaje fantástico o que se le asocia algo así es vamos, el gato, la figura del gato. Y la única vez que ha hecho Ghibli un amago de secuela o algo así, en el año 2002 hizo una película en la que este gato era uno de los protagonistas, se llamaba Haru y el reino de los gatos, que a mi parecer es una de las películas más flojas de Ghibli, pero, o sea, el peor jugador del Real Madrid probablemente sería titular en el Osasuna. O sea que estamos hablando de una película que sigue estando bastante aceptable. Justo la amiga de que os mencioné antes, yo le dije, oye, ¿qué pasa con los gatos en el anime? Y en Japón y tal. Y me menciona la película esta de Haru y el reino de los gatos. Pues O sea que, Y hay muchas curiosa películas coincidencia.
sobre gatos en Japón, y aparte hay esa moda de las orejas y la gente un poco furra y esas cosas que dicen. Hay una fijación, yo creo que es porque hay muchísimos y muchísimos callejeros, muchos más de los que encontramos en España, aunque hay gatos callejeros, ahí debe de ser una barbaridad, como en Turquía, por ejemplo, que también es otro lugar atestado de gatos. Y bueno, por acabar, bueno, por lo menos mis apreciaciones, em, bueno, volver a recordar que eso, que también que el amor, que no solo sea un motor para volvernos locos, sino que también sea una inspiración positiva y reflexiva. También decir, antes de nada, que hay un momento en el que están andando por ahí con la bici y demás, y se ve el azul. Me recuerda a ese azul que es el azul para mí más bonito que puede haber, que es el azul que salía en la portada de Midnight in Paris. No sé si os acordáis, en esa portada en la que Como están caminando. turquesa o así. Mm. Sí, que es tremendo ese azul. O sea, es tremendo. Que además luego es detrás mía. Tengo unos cojines para quien lo vea en YouTube. Y es un azul. Hay un azul ahí oscuro. Ese azul me gusta. Y otra cosa, decir esto porque creo que es importante a veces, a pesar de que analizamos cosas y conceptos y tal, bajarnos un poco y decir que lo subjetivo afecta mucho a nuestros gustos. Cómo somos, de dónde venimos y demás. A mí me encantan, pues, los bichos, ¿no? Estoy viendo ahí The Witcher, la serie de The Witcher me la veo solo por ver qué bichos salen. No me he visto la segunda temporada, pero me he visto el bestiario de The Witcher porque quiero ver cómo son los bichos. Me encanta Alien. Alien no sería para mí un 10 si no me encantara estéticamente el bicho, ¿no? En una película de terror, si un espectro está asustado, como en la última película de Harry Potter, esa parte en la que sale ahí el fantasma de Ravenclaw o como fuera la mujer esta y tal, un espectro que esté más asustado que sea imponente, me encanta. Y en esta película tenemos a una niña que habla sobre un gato, que me encantan los gatos, se inspira en la Europa del Este, que me encantan las historias inspiradas en la Europa del Este, y luego las influencias que después tiene para seguir contando su historia son instrumentos y minerales. Que tengo aquí, o sea, quiero decir, tengo aquí a mi izquierda, que ojalá pudiera enfocarlo, pero vamos, me cargaría el ordenador entero, pero tengo aquí una colección de minerales en una de mis repisas. Minerales me parecen algo hipnótico, o sea, y estéticamente precioso. Y luego los instrumentos, vamos, o sea, y lo de una persona que cree instrumentos que los arregle y demás. Y en nuestra propia familia, en la de Iván y yo, que siempre ha estado en contacto con los instrumentos, pues son cosas que te afectan subjetivamente y que por esos susurros del corazón eh, creo que es la película que más me ha gustado de todas las que traemos hoy. Porque además tiene ese estilo que tiene La La Land, o sea, que ese trasfondo, ese sentir que tiene La La Land, que tiene Her, que es que habrá partes dramáticas en la película, como la que sufre la niña por no saber qué hace, pero la película puedes decir que es una comfort movie. Claro. Acaba la película y dices, esto es una comfort movie, es una película en la que estoy a gusto. Claro, de hecho, bueno, no he participado mucho en esta película porque, bueno, ya lo habéis dicho prácticamente todo, pero respecto al tema que dices tú ahora mismo, Daniel, para mí también es una comfort movie y qué mejor escena que representa eso para mí, que ese momento en el que están en el taller, ella empieza a cantar, bueno, Country Country Roads Road. Take Me Home de John Denver y aparece, bueno, está ahí una serie de gente, empiezan a tocar la canción mientras ella canta. Me parece. Además, es una canción que me gusta mucho y creo que es muy emocionante. Y yo creo Jugar. que es lo que refleja lo que digo, ese sentir que estás a gusto Claro. viendo esta película. Cuando aparece por Pero, primera vez el título de la película, que suena un claro. coro Mm, cantando a la vez eso, es que es de estas canciones que es un poco como Think
O Hit the Road Jack, es que con coro es que estas canciones multiplican emoción siempre. O esta de Joe Cocker, que era una versión de los Beatles. Eh, es que un coro así es como que hace todo mucho más emocional. De hecho, esto no tiene nada que ver con Susurros del Corazón ni nada, pero esta canción sale en Kingsman 2, que la canta el personaje de Mark Strong en un momento y me parece un Sí. momentazo impresionante, Mm. prácticamente la mejor escena de esa película. Y para nada, para terminar mi corta intervención, decir que hay una referencia a Porco Rosso en la peli, si estáis ahí atentos o atentas, hay así como sale su nombre en el reloj, en esa tienda de antigüedades, debajo del propio reloj me parece que era, que pone Porco Rosso, tal cual, que me hizo gracia. Mm. Y ya está, no digo, Sí, no tengo nada más. Y bueno, Unchained ahora My Heart es la canción de Joe Cocker, que no he dicho el título, Unchained My Heart. Y bueno, pues nos quedamos con esta canción de Joe Cocker y con esa escena de la que hablaba Iván, que realmente es de la más deliciosa, yo creo, de la película, sobre todo la más Preciosidad. no la más, ¿no? Así que nos quedamos con esas dos cosas y podéis verla de momento en Netflix. Así Vale. que, dicho esto, pasamos a la siguiente, que si no me equivoco es X de Rintaro, que la va a traer Oscar. Vamos allá.